muchas gracias. Hola a todos y a todas. Espero que el taller, que ya son varios días, esté siendo provechoso y bueno, que saquéis cosas en clara, que aprovechéis también para generar red. Y bueno, agradecer también a María Coto y a su equipo en Red to Red por la invitación a estas jornadas. Para mí es un placer. Bueno, lo que yo tenía, digamos, preparado, el objeto era, bueno, presentar la teoría de cambio como una opción en el proceso de programación de estrategias, de programas, de proyectos, y también ver un poco, bueno, otras aplicaciones o enfoques de cara a seguimiento, evaluación, centrándonos en este caso también sobre todo en programación. Bueno, voy a compartir una presentación que va a ser un poco la estructura de la presentación. El objeto es, bueno, ir viendo los principales elementos y luego, bueno, poder tener un espacio de ejercicio práctico en el que en grupos, bueno, podamos ir poniendo y concretando algunos de los aspectos. Sí que, por favor, interrumpirme las veces que consideráis oportunas. De hecho, no levantéis la mano si nos apetece simplemente empezar a hablar y yo me callo porque creo que lo importante es, bueno, generar esa sinergia, ¿no? y poder ir reflexionando un poco de forma conjunta sobre algunos aspectos que veamos, ¿no? Así que eso, os voy a ir también preguntando, demando bastante también, o sea que os voy a ir pidiendo opiniones también sobre algunos elementos que vayamos viendo y bueno, pues si os parece, pues también tener así un poco de feedback, no solo esperar al ejercicio práctico, sino bueno, que sea un poco una conversación. Vale, pues voy a compartir. Lo que había previsto incorporar y sobre lo que va a tratar un poco la sesión es, bueno, tener unas primeras ideas sobre teoría de cambio, ver un poco algunos elementos asociados a la teoría de cambio relativos a enfoque, a procesos y a cómo comenzar, ¿no? Cómo construir una teoría de cambio. Y luego, en la medida en la que también dé tiempo, ver aspectos relativos al seguimiento y finalmente el ejercicio práctico. Bien, bueno, en torno a unas primeras ideas, que estas las vamos a ir, digamos, concretando. En primer lugar, aunque resulte una paradoja, la teoría del cambio en sí misma no es una teoría. Es decir, la teoría de cambio no es una teoría por la cual aplicas punto por punto cada uno de los aspectos que figuran en una famosa guía y con eso tienes como la receta, ¿no? Hay muchísimos enfoques, desde enfoques mucho más culturales, desde enfoques que prestan muchísimo más atención al enfoque y al proceso, y hay otras miradas que, digamos, que se centran sobre todo en la perspectiva de la diagramación, ¿no? De la teoría, ¿no? Que vendría como un poco sustituir el marco lógico, etcétera, ¿no? Desde mi perspectiva, es importante entender que cuando nos aproximamos al diseño de un programa desde un enfoque de teoría de cambio, es importante prestar mucha atención a la perspectiva digamos, de un enfoque determinado y de un proceso que requiere una serie de pasos y de pautas, ¿no? Sí que es verdad que parte de una premisa muy clara, ¿no? Y es entender que el cambio social se da en contextos complejos, interrelacionados e inciertos, ¿no? Esa idea de complejidad y la idea de incertidumbre marcan, digamos, la mirada que se hace sobre la realidad y que al final impacta en la manera en la que uno como programador o un equipo de programación se vincula con esa realidad, ¿no? Otro de los principios claves de la teoría de cambio es que se parte de una premisa, y es que cualquier tipo de intervención tiene detrás
un enfoque de cómo va a suceder el cambio, ¿no? Es decir, y esto es algo que en realidad opera siempre, más allá de que los cambios estén explicitados o sean implícitos, cuando nosotros nos proponemos intervenir sobre una realidad, porque lo que pretendemos es modificarla, pretendemos mejorarla, siempre partimos de premisas, de hipótesis, de suposiciones, que como veremos posteriormente también tienen que ver con nuestras creencias, con nuestra posición de poder, con el papel que jugamos en un entramado social, ¿no? No quiere decir que digamos, esta explicitación de cómo el cambio sucede tengamos que estar todos de acuerdo, ¿no? Y esa es una de las riquezas y también de las complejidades, ¿no? Por tanto, en el diseño de una intervención siempre, digamos, debemos atender y debemos intentar explicitar los supuestos que están detrás de nuestra manera de valorar las distintas opciones para intervenir, ¿no? Las distintas opciones que se traducen en líneas estratégicas, en enfoques determinados, ¿no? Y esa es una primera reflexión que quería compartir porque son como principios claves, ¿no? Todo esto, en cualquier caso, vamos a ir ahora desgranándolo, detallándolo con ejemplos, etcétera, ¿no? Bien, me detengo 3 minutitos para que tengáis quienes estéis menos familiarizados, una referencia histórica sobre la teoría de cambio. Surge fundamentalmente desde una mirada evaluativa, es decir, son determinados equipos de evaluación quienes empiezan a aproximarse a lo que posteriormente se ha concretado y se ha definido como teoría de cambio, ¿no? En este caso, una de las primeras pensadoras, una evaluadora muy reconocida, Carol Weiss, es la primera que empieza a preguntarse en qué medida las evaluaciones que se realizaban hasta el momento, muy basadas en resultados, con una aproximación muy cuantitativa, eran, digamos, útiles para la mejora de los programas, ¿no? que es al final una de las claves de la evaluación, obtener recomendaciones para la mejora de los programas, proyectos, etcétera, ¿no? Y después de reflexiones al respecto, empezó a entender que precisamente con ese objeto de mejorar las intervenciones y de proponer opciones de mejora y aprendizaje, es necesario hacer implícitas las suposiciones que están detrás de los programas, ¿no? De por qué hacemos las cosas, ¿no? En el fondo era explicitar la teoría de cambio de los programas, ¿no? Consideraba que esta es la manera digamos, de generar aprendizajes, ¿no? Esto se da en un contexto muy determinado en Estados Unidos desde la década 60 y de la década de los 70, con un incremento notable de fondos para el desarrollo de proyectos de intervención en el ámbito local, sobre todo, y con una creciente complejidad de los modelos de intervención, ¿no? Tanto en empleo como en intervención social. Empiezan a complejizarse los programas porque empiezan a intervenir desde distintas miradas complementarias y claro, los programas se hacen complejos, ¿no? Y por lo tanto, las evaluaciones clásicas empiezan a tener dificultades para generar aprendizaje, recomendaciones, etcétera, ¿no? Nos remite esta idea a algo que se ha hecho bastante popular y es la idea de la caja negra, ¿no? Y es precisamente la caja negra lo que representa la crítica que hace Carol Weiss, ¿no? Cuando nos imaginamos gráficamente la caja negra, vemos por un lado una serie de inputs, una serie de recursos de los que disponemos, ya sean financiaciones, subvenciones, etcétera, y tenemos unos resultados, ¿no? Y entre medio, pues casi es un proceso de magia por el cual tú metes una serie de recursos y obtienes una serie de resultados. En definitiva, la crítica que se hace es que no, digamos, desconocemos los mecanismos de cambio
y los mecanismos, digamos, de implementación que operan en esa caja negra. La idea de todo esto es abrir la caja y empezar a analizar esos, estos mecanismos que se producen en el proceso de implementación y en el proceso de diseño, ¿no? Y es precisamente aquí donde se concentra el enfoque de teoría de cambio, ¿no? Es en entender cómo opera y cómo nosotros nos proponemos generar los cambios, desde qué supuestos, desde qué perspectivas, bajo qué hipótesis y fórmulas, ¿no? Compartir con vosotros una reflexión en torno a una de las críticas que establece Carol Weiss. En este caso, se centra en un programa de promoción del empleo en población joven desestructurada. Y la idea es visualizar un poco a qué se refiere ella con la necesidad de reorientar los procesos. Hombre. Reorientar los procesos de evaluación, ¿no? En este caso, las evaluaciones clásicas, las que, digamos, de alguna manera critica, tienen por objeto fundamentalmente pues, determinar el número de participantes, el número de jóvenes con empleo tras el programa, ¿no? Es decir, un programa de empleo es exitoso en la medida en la que se insertan laboralmente los jóvenes, ¿no? Y ese ratio es el que determina la calidad del programa y por tanto, la posibilidad o no de continuar, etcétera, ¿no? En este caso, Carol Weiss introduce algunos aspectos, como por ejemplo, y empieza a establecerse esos supuestos de partida, ¿no? Por ejemplo, se parte de la idea de que todos los jóvenes que forman parte del programa finalmente aceptan los trabajos que se ofertan, ¿no? Bueno, eso es así, no es así, porque entonces tendremos otros problemas, ¿no? Con lo cual, las preguntas que se orientan desde un enfoque de teoría de cambio es primero conocer en qué medida los jóvenes aceptan los trabajos y también cuáles son las razones por las que los rechazan, ¿no? Porque de ahí empezaremos a obtener aprendizajes. Otros dos ejemplos tienen que ver con, digamos, con la valoración de la oferta de la oferta de puestos de trabajo, ¿no? Y por tanto, las formaciones, uno de sus objetivos fundamentales es tener una bolsa importante de empresas sobre las que, digamos, posteriormente, tras el paso por el programa, puedan insertarse los jóvenes en estas empresas, ¿no? Bueno, ¿en qué medida la formación que se produce es acorde con las necesidades de las empresas que forman parte de esta bolsa? ¿En qué medida las empresas son permeables a la introducción de nuevos perfiles, ¿no? Y por tanto surgen una serie de preguntas de evaluación. Por ejemplo, si la formación se ajusta a las necesidades o si los propios valores de la empresa permiten la integración de distintos colectivos diversos, ¿no? En este caso, en el marco de Estados Unidos es el tema racial, la desestructuración, clase, en definitiva, algunos elementos que digamos que pueden incidir en la no inserción de esta población joven, incluso cuando quieren, ¿no? Y luego otro aspecto tiene que ver con el grado de mantenimiento, y este es un clásico, ¿no? El grado de mantenimiento en el programa, perdona, el grado de mantenimiento en el empleo después del programa, ¿no? En la medida en la que los jóvenes permanecen en el empleo, se considera que es un éxito, ¿no? Y en sentido opuesto, pues es un fracaso, ¿no? El supuesto es que los jóvenes se mantienen en un puesto de trabajo por excelencia, ¿no? Es una idea de jóvenes con pocos recursos tienen que aceptar un puesto de trabajo y además se tienen que mantener porque, en fin, no tienen otras cosas que hacer, ¿no? Y ese es el supuesto que, bueno, vamos a ver sobre la realidad si ese supuesto opera o no opera, ¿no? En este caso, preguntas de evaluación que podrían ser interesantes para abordar este aspecto es conocer cuáles son las capacidades de resiliencia de los jóvenes para mantener en los puestos de trabajo, ¿no? Una serie de habilidades que no son habilidades, digamos, asociadas al puesto, sino que tienen que ver con otros factores contextuales, socioculturales, que determinan esa posibilidad de permanencia, ¿no? Y que muchas veces se obvia y que es clave y crucial en las posibilidades de que continúen en el trabajo, ¿no?
y también la capacidad de adaptación al mercado laboral, ¿no? Bueno, estos son tres ejemplos que, bueno, quería presentar para, digamos, concretar y poder visualizar cuáles eran estas críticas que establece Carol Weiss y que son un poco el punto de partida para, digamos, enfocar los procesos de evaluación desde una teoría de cambio. Y como veis es, digamos, preguntas críticas sobre los supuestos, que esos supuestos en el fondo son, digamos, las hipótesis de partida que establecen los diseñadores de los programas o de las intervenciones para lograr los cambios que pretenden, ¿no? Y bueno, era, digamos, de alguna manera, tirando del hilo del inicio de este proceso en el ámbito de la evaluación. En cualquier caso, la teoría de cambio, tras estos inicios en la evaluación, digamos, cubre el ciclo, ¿no?, de gestión de un programa, de un proyecto, ¿no? Cuando nos remitimos a los procesos de planificación, el objeto es la construcción de esa teoría de cambio, ¿no? Es cómo nosotros, digamos, cuáles son las teorías implícitas y cómo nos proponemos, ¿no?, diseñar un proyecto, un programa, una estrategia para intervenir sobre una realidad, ¿no? Otro de los enfoques tiene que ver con el seguimiento, ¿no? En qué medida la teoría de cambio nos aporta referencias, pistas para la revisión y ajuste, ¿no? En este caso, una de las claves es determinar, una vez que ya llevamos un tiempo de intervención, determinar en qué medida los supuestos de cambio que nosotros hemos planteado realmente son válidos, en qué medida hay que revisar, en definitiva, tener una capacidad de seguimiento que nos permita adaptarnos a los cambios en los contextos, que nos permita adaptarnos también a cambios en la propia población objeto, etcétera, ¿no? Y finalmente, la evaluación orientada desde la teoría de cambio, ¿no? En este caso, la idea es partir de la propia teoría del programa, como veíamos anteriormente, y establecer preguntas críticas sobre la validez o no de esa teoría y de los cambios que genera, ¿no? En muchos casos, desde mi experiencia, se debe reconstruir la teoría de una forma participada con los distintos equipos de gestión, con las distintas perfiles de personas involucradas, porque muchas veces, digamos, los distintos agentes que intervienen en un programa no tienen por qué tener una teoría igual, una teoría, digamos, que sea la misma. En muchos casos hay teorías implícitas que operan, no tienen por qué tener la misma percepción a nivel de coordinación de programas que las personas técnicas que operan directamente en terreno. Bueno, esa es una puntualización que quería hacer y que también vamos a ir viendo. Vale. Cuando hablamos de teoría de cambio, y os comentaba al principio, me parece importante tener en cuenta un aspecto relativo al enfoque y otro aspecto relativo a los procesos, ¿no? Cuando hablamos de enfoque, un elemento clave es la idea de complejidad, ¿no? Los fenómenos son completamente interdependientes y de alguna manera no, digamos, no son lineales, ¿no? La causalidad no es lineal, ¿no? De alguna forma, un efecto puede tener múltiples causas, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la incidencia que ha tenido el COVID en diferentes países, en diferentes zonas geográficas, vemos cómo un mismo fenómeno tiene un impacto muy diferenciado, ¿no? Podemos hablar de la capacidad de rastreo que tienen las distintas zonas, podemos hablar de los tipos de vivienda, del hacinamiento y cómo eso incide
la mayor capacidad de contagio, podemos hablar de los factores climáticos y también podemos hablar de los hábitos sociales, ¿no? Por tanto, esta idea de no linealidad nos aporta una manera de mirar a la realidad, ¿no? Otra cuestión que también atiende a la complejidad es la idea de retroalimentación, ¿no? Y es que los eventos no ocurren de una forma aislada, ¿no? Es decir, se retroalimentan a sí mismos, ¿no? Y muchas veces no sabemos cuál es el origen y no sabemos cuáles son las causas y los efectos de los fenómenos, ¿no? Poniendo un ejemplo, digamos, muy de andar por casa, digamos, la mala relación entre un padre y un hijo, cuáles son las causas que motivan eso, ¿no? Estamos hablando de desinterés del padre, estamos hablando de procesos psicológicos del niño, ¿no? Esto es por poner un ejemplo un poco, digamos, simple, ¿no? Pero esta idea digamos, de retroalimentación y de una cierta desproporcionalidad de los efectos nos da cuenta de que determinados fenómenos que pueden ocurrir pueden, digamos, conllevar enormes impactos en los contextos en los que operamos, ¿no? Y esa idea de complejidad creo que es muy importante y de incertidumbre. La complejidad asociada, se asocia a la incertidumbre, es un elemento que yo creo que es una premisa de partida en cualquier proceso de intervención sobre la realidad que hay que tener en cuenta y que de alguna manera nos da pie a a prever procesos más adaptativos, con participación más multiactor, es decir, tener, digamos, una mirada más compleja de la realidad, ¿no? Esta idea digamos, que de alguna manera he introducido ahora, de participación de distintos actores y de distintos agentes, lo podemos ver en la siguiente gráfica, ¿no? Que también remite a la idea de pensamiento sistémico, ¿no? Veis aquí el elefante y las distintas personas que van tocando distintas partes del elefante y cada uno se imagina una cosa en base a su experiencia hiper concreta, ¿no? Es decir, vemos como uno ve y se imagina un árbol, otro una flecha, uno que toca la trompa y ve la serpiente, ¿no? Esto nos remite a la idea de, en primer lugar, que la suma de todas las partes no es la suma del todo, ¿no? Porque precisamente, digamos, no tiene capacidad sumativa lo que se están imaginando y el imaginario de cada uno de las personas involucradas. Y también nos remite a la idea de la distinta mirada que tienen los distintos actores en base a la posición que tienen en la realidad sobre la que interactúan, ¿no? Es decir, y esto es algo que lo vemos todos los días con los distintos agentes con los que trabajamos en terreno o en ámbitos de coordinación, etcétera, ¿no? Que al final tu posición, en unos casos social, en otros casos derivada de las responsabilidades, determina una mirada muy concreta de enfocar el problema, ¿no? Que es objeto de intervención o lo que nos proponemos cambiar, ¿no? Y por tanto, digamos, es la interrelación de los distintos agentes los que nos va a dar una perspectiva más compleja y probablemente más certera de lo que realmente ocurre, ¿no? Pero no es esa suma, no es la suma de los distintos actores, sino es la interrelación, ¿no? Bien. No sé si hasta ahora alguna duda, comentario, apreciación. Si no, continúo. En el chat no hay nada, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Pues nada, Pablo. Vale. Otro aspecto, y esto, digamos, también tiene que ver con el enfoque y con el proceso, ¿no? En sí mismo también, es, bueno, cuando estamos en un proceso de diseño, ¿no? de una estrategia, esto es algo que se hace comúnmente, pero que me interesaba plantear
plantearlo por la importancia que tiene, ¿no? Es el análisis del contexto y el mapeo de actores, ¿no? En este caso, bueno, pues digamos, ¿qué nos ofrece, ¿no? Un análisis de contexto y mapeo de actores? Pues estamos hablando digamos, la legitimidad y la eficacia de involucrar a los distintos actores, la capacidad que tenemos para conocer sus percepciones y visiones, tener un conocimiento más completo del contexto, conocer las interrelaciones y dinámicas de los agentes y establecer procesos de consenso, ¿no? Me interesa especialmente, en este caso, no solo la idea de conocimiento del contexto, sino el mapeo de actores. Y el mapeo de actores no solo desde la perspectiva de incluirlos a todos o de la perspectiva de incluir sus demandas, ¿no? Que es un aspecto crucial, sino también la idea de entender cuáles son las interacciones que se producen entre ellos, porque esas interacciones no siempre son positivas, no siempre son, digamos, constructivas, porque responden a intereses legítimos que tienen y que de alguna manera se van a ver modificados por la intervención que en este caso nosotros y nosotras tenemos en mente, ¿no? Es decir, porque a resultas de todo esto van a salir lo que en inglés se llama blockers, como los agentes que, más allá de suponer una suma, es una resta, ¿no? porque bloquean los procesos y también van a salir actores que legitiman. En definitiva, lo que va es decir, es importante conocer el ecosistema de actores y la interrelación que se dan entre estos actores, ¿no? Os quería presentar un ejercicio que se hizo en la ciudad de Medellín, en el proceso de elaboración de una política pública sobre el trabajo decente, que vendría a ser un poco como digamos, la calidad del trabajo, ¿no? Y digamos, el objeto es precisamente ver una dinámica que se desarrolló para mapear de forma crítica a estos actores y la interrelación entre ellos, ¿no? De cara a conocer, bueno, cuál era su perspectiva sobre el proceso y tener conocimiento sobre el potencial que tenían de cara a contribuir a esta estrategia, ¿no? En este caso se hizo a través fundamentalmente de cuestionarios y entrevistas, y en un primer momento lo que se desarrollaron fueron una, digamos, recogida de valoraciones sobre distintos ámbitos, el contexto, los factores sobre la calidad del empleo y también elementos organizacionales, ¿no? Del papel que tenía la organización en esta política pública, ¿no? Y el elemento crucial y por el que presento este ejemplo es porque uno de los intereses de este ejercicio era identificar cuáles eran los niveles de interés sobre la temática, los niveles de influencia que tenían los distintos actores y la confianza que tenían, ¿no? Por interés se habla de la valoración y jerarquización de esta temática sobre otras, muchas que existían, problemas que existían en la ciudad de Medellín. La otra es la influencia, es la participación y el poder de decisión que tienen, ¿no? Y la interlocución que tienen con otros agentes. Y la confianza es la disposición que tienen para el diálogo, ¿no? Y para el diálogo, que traducido es la disposición que tienen para poder llegar a consensos que permitan una estrategia multiactor en torno al trabajo decente, ¿no? Bien, los resultados de este proceso, veis cómo hay los distintos ámbitos, interés, influencia y confianza, ¿no? Y se ven un poco los porcentajes agregados que tienen distintas opciones de problemáticas que se identificaron, y vemos como, bueno, pues el trabajo decente tiene un 31%, la seguridad es un 36%, ya en principio ya vas viendo, ¿no? Que el trabajo decente, bueno, tiene un nivel menor
que la seguridad, ¿no? Eso, bueno, te lleva a reflexionar sobre algunos aspectos, ¿no? Pero vemos también en el caso de la influencia y la confianza, vemos por los distintos agentes cómo puntúan. Esto es se me olvidaba comentar que esto es una autopercepción, es decir, cómo se valoran a sí mismos, ¿no? Sobre la capacidad de influencia que tienen, y vemos cómo los agentes no institucionales son los que menos influencia tienen, vemos cómo los círculos de empresarios son los que más influencia tienen, es decir, más capacidad de incidencia, de tocar puertas, digamos, de tener acceso a gente con capacidad de decisión, ¿no? Y por el otro lado vemos la confianza, ¿no? Vemos cuáles son digamos, quienes tienen más capacidad de generar procesos constructivos, ¿no? Y en este caso vemos cómo los académicos son quienes de alguna manera pueden tener un rol más protagónico en esa capacidad de articular consensos, ¿no? En la próxima diapositiva lo que vemos es cómo se articulan las distintas dimensiones y de alguna manera nos ayuda a mapear a los distintos actores en base a estas tres dimensiones, ¿no? Influencia y confianza e influencia e interés, ¿no? Y ahí vemos cómo, digamos, en base al cruce de estas dos dimensiones se posicionan los distintos agentes. Más allá de los resultados digamos, de este ejercicio concreto en la ciudad de Medellín, lo que nos da, por lo que me parecía interesante presentaros y compartir digamos, este método, este ejercicio, es porque es una aproximación a la definición de un ecosistema de actores, ¿no? Y de saber, de tener una previsión de las potencialidades, pero también de las debilidades que pueden surgir en el proceso, ¿no? Esto también nos posibilita, nos ofrece insumos para orientar también los procesos de interlocución, los distintos pasos que se deben dar, el no iniciar procesos sin saber de las expectativas previas de los distintos agentes involucrados. Y esto es algo, a mí personalmente, me ha pasado y desgraciadamente de lo que más se aprende son de los errores, ¿no? Y de las... entre comillas, de las meteduras de pata que se pueden cometer en algunos de los procesos de identificación, de necesidades y de priorización de objetivos, etcétera, ¿no? De estrategias de intervención. Este es un aspecto que yo considero que es clave. Desde mi punto de vista, esta aproximación puede adolecer de una perspectiva más cualitativa y de la incorporación de procesos donde de forma presencial estén, digamos, los distintos agentes, ¿no? Una perspectiva multiactor. Pero la verdad es que me parecía realmente interesante porque es un ejercicio sistemático digamos, de este ecosistema del que os hablaba, ¿no? Bien. Digamos, algunas reflexiones de este proceso es la importancia de determinar los grados de influencia que tienen, de saber cuáles son las dinámicas que se generan entre los propios actores, las posibles resistencias que va a haber y también, digamos, atender digamos, a determinadas decisiones que pueden ser arbitrarias o pueden tener la percepción de ser arbitrarias de algunos de los agentes, ¿no? Cuando, digamos, priorizamos qué líneas de intervención o qué líneas estratégicas se incorporan, ¿no? Y también nos da una perspectiva digamos, de cuáles son las mejores maneras de interlocutar con las distintas personas involucradas, ¿no? Bien. Vamos ahora siguiendo con enfoque y proceso, que os quería también presentar un aspecto al que le concedo mucha importancia desde que tuve acceso a este cuadrante y que me parece también muy sugestivo.
la pregunta que nos hacemos y que siempre, digamos, está encima de la mesa cuando estamos en el proceso de diseño es, bien, cómo se produce el cambio, ¿no? El cambio, los cambios que nosotros tengamos como objetivo, ¿no? Y es un elemento complejo y yo creo que, bueno, esto que os presento es una posibilidad para acercarse a ello, ¿no? Esto es un desarrollo de Ken Wilber, un libro que se llama Integral Vision, creo que es la teoría del todo, creo que se ha traducido, y que de alguna manera te aproxima a cómo se produce el cambio, ¿no? Y establece cuatro cuadrantes del cambio, en el cual, digamos, que surgen de dos dimensiones, ¿no? La primera es entender si el cambio es individual o es un proceso colectivo. La otra es entender si son procesos invisibles o son procesos visibles, ¿no? En base a ello, estructuró cuatro dimensiones, que es una primera es la personal, que entendemos que es un proceso invisible e individual, que atiende a procesos psicológicos, creencias, aspectos cognitivos. La segunda sería, también desde una perspectiva, digamos, no visible, es el ámbito cultural, que tiene que ver con la cultura, con los símbolos, con los procesos históricos. En este caso es colectivo y desde la perspectiva de los cambios visibles, por un lado está el conductual relacional, hablamos de habilidades, comportamientos, y en el ámbito colectivo, digamos, el estructural, ¿no? Que aquí, digamos, estamos hablando de las políticas, procedimientos, diseños organizativos de entidades, organizaciones, ¿no? Y de alguna forma es, digamos, cómo se llevan a cabo los procesos de cambio, ¿no? A mí una de las principales, para mí, virtudes de esta aproximación es que simplemente cuando uno, digamos, visualiza esta gráfica, de alguna manera casi como que te obliga a pensar en aspectos que probablemente no los tienes, no te salen naturales, ¿no? Yo creo que existe una tendencia a analizar el cambio desde una perspectiva estructural y también de una perspectiva conductual relacional, ¿no? En conductual relacional podemos introducir a Amartya Sen, todo el tema del desarrollo de capacidades y cómo son las capacidades las que generan los procesos de cambio, ¿no? Y en lo estructural, pues todo el diseño de políticas, ¿no? Aquí podemos, por poner algunos ejemplos, ahora después también quería comentar con vosotros y hacer un pequeñito ejercicio, pero bueno, por enfocar algunos aspectos. Por ejemplo, si hablamos de políticas, ¿no? Me surgen dos, ¿no? Una de ellas es hace una década cuando se prohibió fumar en los establecimientos públicos, ¿no? Y de alguna manera cómo la aprobación, digamos, de esa política, de ese reglamento en el BOE, pues, digamos, de la noche a la mañana parece que se cumplió, ¿no? A rajatabla. Es decir, a partir de lo estructural, generar un proceso de cambio a partir de lo estructural, a partir de publicación de normativa en BOE. Sin embargo, hay otras políticas, digamos, que digamos, no tienen efectos inmediatos y no tienen efectos tan directos, ¿no? Cuando hablamos de las distintas políticas para abordar el tema de la violencia de género, vemos que desde lo estructural, si bien es una cuestión imprescindible, de alguna manera por sí sola no se producen los cambios que uno persigue, ¿no? De alguna manera vemos la importancia que pueden tener los elementos culturales, personales, a la hora de incidir en esos cambios de paradigma que queremos generar en la sociedad, ¿no? Os quería comentar también un caso que me pasó en una evaluación en Bolivia, ¿no? Y era cómo, digamos, procesos de sensibilización a mujeres, tanto para el ejercicio, digamos, de sus derechos, apropiación y ejercicio de sus derechos, como para, digamos, cuestiones de ámbito productivo laboral, ¿no? Y
digamos, estaba enfocado fundamentalmente exclusivamente a las mujeres y todos los talleres eran solo para mujeres, ¿no? Y nos encontramos como en las zonas donde, digamos, en las zonas de cultura quechua, existían creencias en torno a la pareja, ¿no? Como una suma de dos, unas son creencias culturales y las mujeres tenían resistencias a acudir individualmente a esos talleres sin sus parejas, ¿no? Si nosotros lo enfocamos desde nuestra perspectiva, pues podemos hablar de procesos de sumisión, de la necesidad de rebatir esas prácticas, pero nos dimos cuenta que desde las percepciones culturales, que pueden ser criticables o no quiero enjuiciar ni entrar en ese debate, pero veíamos que esas prácticas, digamos, incidían negativamente en la capacidad de asistencia y, por tanto, de entrar en ese círculo virtuoso que se pretendía del programa, ¿no? Bueno, vemos cómo los cambios también tienen que atender a esas creencias, ¿no? En este caso estaríamos hablando del cultural. Bien, ahora, y tomando como referencia estos 4 cuadrantes, me gustaría también que reflexionéis sobre algunos cambios que os propongo, ¿no? Por ejemplo, y cómo consideráis o desde dónde consideráis que se producen los cambios, ¿no? Un elemento que sí que me parece importante es que, evidentemente, cualquier proceso de cambio no solo tiene que responder a una de las dimensiones, sino que obviamente hay distintos, o sea, que pueden entrar desde lo conductual, desde lo estructural, desde lo cultural, desde lo personal. O sea, de alguna manera, es probable que sea necesario desde distintos enfoques, ¿no? Para generar los cambios que se proponen. Por ejemplo, cuando hablamos en el ámbito rural, en el que muchos de vosotros y de vosotras estáis insertos, por ejemplo, ver la continuidad generacional de distintas profesiones, de trabajos en el entorno rural, ¿no? Cuando queremos promocionar esa continuidad, ¿no? de las generaciones más jóvenes, ¿desde dónde consideráis o cuáles son los factores claves que consideráis que es digamos, por decirlo de forma sencilla, desde qué cuadrantes consideráis que es necesario enfocar el cambio? Bueno, os animo un poco, no sé, ¿consideráis que la clave es generar capacidades, cursos de formación en artesanías, cursos de formación en distintas profesiones? ¿Consideráis que es necesario cursos donde estén presentes las distintas generaciones? ¿Consideráis que es necesario abordar elementos culturales sobre la idea de modernidad? No sé cómo lo veis. No sé, poner otro ejemplo sobre la despoblación o la idea de repoblación en zonas rurales. ¿Cómo consideráis? Veo que estamos un poco cansados, ¿no? Ya al final de la mañana. Bueno, en definitiva, la idea y el objetivo por el cual os quería presentar estos cuadrantes es, bueno, a mí me resultó en el momento en el que lo conocí una idea inspiradora para valorar las distintas dimensiones a la hora de proponer un cambio, ¿no? Y simplemente el hecho de que lo puedas ver, ¿no? te incita a valorar posibilidades que antes no se habían valorado, ¿no? Y a intentar quitar peso a pues a las lógicas tendencias que puede tener los distintos equipos de programación, ¿no? Pues de la idea de normativas, la idea de procesos formativos, ¿no? Y también atender a otros aspectos que son claves también para el cambio. Pablo, perdona, mira, Esther de Adecuara considera que es una interrelación entre los distintos cuadrantes. No sé si, Esther, quieres completar tu intervención de viva voz.
seguramente que sea más enriquecedora. Esther. Vale, sí, gracias. Sí. Era un poco por Nada. la pregunta que había hecho Pablo sobre el relevo generacional, ¿no? Un poco así, pues yo creo que sí, que en realidad me parece muy interesante poder visualizar estos 4 cuadrantes en la programación y en la detección de cuestiones. Creo que es muy relevante. Y yo creo que en muchos casos, claro, es como una interrelación de distintas causas o distintas situaciones que afectan unas a otras a los distintos cuadrantes, ¿no? O sea, el tema cultural al final también puede afectar a la percepción de la persona, cómo percibe la persona, cómo se percibe a sí mismo, con la continuidad, en este caso, del empleo, ¿no? O sea, la imagen que tiene de sí misma en ese empleo rural, si tiene una carga cultural que a lo mejor es un poco peyorativa, ¿no? Y que se puede corregir, pues a lo mejor con temas conductuales, con formación o con una política estructural de ayudas. Quiero decir que me parece muy relevante el cuadrante y que está todo como muy interrelacionado, me da la impresión, ¿no? A la hora de analizar. Sí, de alguna manera, y por terminar con esto, la clave es, digamos, tener esta perspectiva y luego ver cómo lo traducimos en estrategias de intervención, ¿no? Si nosotros consideramos que es relevante reconstruir imaginarios sociales en torno a determinados empleos, pues probablemente también tendremos que incidir en estrategias concretas en ese sentido, ¿no? Y no solo a lo mejor centrarlo en procesos de capacitación, porque a lo mejor no, digamos, y no quiere decir que los procesos de capacitación no sean relevantes, pero es que a lo mejor sin ese, digamos, de construcción de determinadas creencias, no vamos a lograr el cambio que proponemos, ¿no? Digamos, era esta idea que quería compartir. Pablo, también hay una mano levantada de Tierra de Pinares que le voy a dar paso también, y Gonzalo de Menorca dice que añadiría un tema clave en su territorio, que es la cuestión del liderazgo. Doy paso a Tierra de Pinares si quieres, que tiene la mano levantada, y si luego Gonzalo quiere matizar algún aspecto de su comentario, pues también, vamos, que con toda la libertad que se abra el micro. Sí. ¿En Tierra de Pinares? Sí. A ver, yo lo que quería decir es que después de un proceso, o sea, estamos hablando de un proceso de cambio que nosotros queremos revertir, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de una continuidad generacional o de población, de despoblación y repoblación, cuando este cambio que queremos meter es contrario a un cambio que todavía se está produciendo desde hace años y años desde nuestros abuelos en nuestras mentes, de vete de aquí, esto no es para ti, este trabajo mejor te vas a otro sitio, aquí en el mundo rural no tienes posibilidades. O sea, después de que llevas un montón de años y generaciones y que se sigue produciendo ese cambio, porque todavía se está produciendo, el revertir ese cambio, el cambiar esa mentalidad, el ámbito personal, el ámbito cultural, porque al final se ha quedado en la cultura, el ámbito estructural, porque estamos viendo cómo, por ejemplo, en el medio rural, que podría haber una serie de estudios para chavales que les permitieran formarse en aquello que sería bueno para mantenerse en el medio rural, y sin embargo estamos viendo cómo todavía y cada vez más están quitando estudios del medio rural y se lo llevan a las ciudades, por decir algo. Entonces, este cambio que queremos revertir es un contracambio, no sé si me explico. Sí, completamente. O sea, estamos llegando a un punto que todavía coletea de aquellas generaciones de abuelos que la idea que tienen es que nos vayamos. ¿Cómo revertir ese cambio? Cuando las políticas y el procedimiento va a ser imposible que un grupo de acción local podamos intervenir. En lo psicológico y en las creencias, pues fíjate, bueno, pues al final nos quedan pequeñas acciones, como decías, que no es que no sean importantes, pero que con un curso formativo o un programa de conocimiento de los recursos o así, pues no va a ser suficiente. ¿Cómo revertir ese cambio? Completamente de acuerdo. Esto a mí me ha recordado, antes de dar paso a Gabriel, si quiere comentar algo, a la intervención de Carlos Matáis cuando comentaba todo lo de la narrativa, ¿no? Que había en distintos territorios, que porque pues que a lo mejor en algunos se había hecho un discurso en pro de quedarse en el territorio, y que a lo mejor en otros territorios pues la narrativa era estudia y sal del pueblo. Simplemente era un recordatorio a la intervención de Carlos que me pareció muy interesante y muy acertada para este momento. Gabriel, no sé si quieres, Gabriel, no, perdona, Gonzalo, no sé si quieres comentar algo de tu comentario.
en el chat o si no, Pablo continúa. Yo pondría un ejemplo, yo si he puesto lo del liderazgo, de este esquema, yo creo que en mi territorio el segundo punto no es importante porque no hay despoblación, pero las consecuencias de la despoblación son comunes a muchos territorios donde no tenemos despoblación, ¿vale? Entonces, muchas veces a nivel estatal se insiste mucho en solo hablar de despoblación y a mí a veces me duele que en los territorios donde no tenemos despoblación tenemos los mismos problemas de cambio generacional, problemas culturales, bueno. Y en concreto, pues por ejemplo, en un tema que desde el líder querríamos desbloquear y querríamos que hubiera un cambio, es en el tema de que el producto local aquí se está produciendo de cada vez menos y se está importando de cada vez más. Y entonces lo hablas con productores, con distribuidores, con el pequeño comercio se está yendo a pico. Lo hablas con el sector que se llama Horeca, ¿no? Hoteles, restaurantes, el sector turístico. También están de acuerdo. Todo el mundo está de acuerdo, pero nadie coge el liderazgo para revertir esta situación de que cada vez se produce menos y se importa más. Y llegará un momento que todo... bueno, y entonces todo el mundo se cree la filosofía kilómetro cero, todo el mundo se cree que esto hay que cambiarlo, pero nadie coge las riendas. Y bueno, era esta la reflexión. Sí, muchas gracias. Efectivamente. Independientemente de estos cambios que había puesto, eran como ejemplos, ¿no? Para intentar ver un poco cómo operaban en este cuadrante, pero efectivamente me remite por acabar esta idea que digamos, está muy asentada de llevemos el 5G a todos los pueblos como una manera de acabar con la despoblación, ¿no? En fin, no sé si es la única estrategia e instrumento que tenemos o que tenemos como posible para intervenir, ¿no? Y desde este enfoque, pues de alguna manera te surgen muchas lagunas si solo abordamos de esta. Esto lo quiero decir porque es como del mainstream que aparece al final en los medios de comunicación, ¿no? De la manera de intervenir en el territorio. Bien, hemos hablado sucintamente de enfoque-proceso. Ahora vamos a ver rápidamente, veo que voy un poco mal de tiempo en realidad, pero bueno, con todo lo que os quería presentar, pero bueno, hasta donde lleguemos con calma. La pregunta es, bueno, ¿cómo empezamos, ¿no? A diseñar una teoría de cambio? Hay muchas propuestas. En este caso, y dado que también habéis estado trabajando con el árbol de problemas y soluciones desde una perspectiva marcológica, bueno, pues voy a mantenerme en una línea más clásica, que es de, digamos, la cadena de valor o la cadena de resultados, ¿no? Que yo creo que la mayor parte de vosotros y vosotras conocéis y estáis acostumbrados, operáis con ella, ¿no? Que son, digamos, los insumos, los distintos recursos, ¿no? Los procesos, pues las acciones, digamos, para generar los insumos en productos, los productos, los bienes y servicios, ¿no? Y los resultados y el impacto, ¿no? Esta sería como una primera manera, ¿no? Esta cadena de resultados que veis aquí con un ejemplito es, digamos cómo preveemos, ¿no? Que vamos a desarrollar el cambio que proponemos, el cambio deseado que queremos generar, ¿no? Vemos en este caso, vamos a intentar leerlo de la derecha a la izquierda, porque igual se comprende mejor. Vemos cómo, pues, digamos, una estrategia de fortalecimiento del tejido empresarial, ¿no? Pues vemos que unos resultados, en este caso, a mí me gusta hablar de resultados a largo plazo y resultados intermedios. Vemos cómo los resultados a largo plazo, pues, es incrementar la capacidad productiva en la comarca. Vemos cómo unos resultados intermedios pueden ser fortalecer redes empresariales y poner en marcha proyectos de intercooperación. Vemos, digamos, que los productos derivados de las actividades son, pues, empresarios capacitados y planes de desarrollo de redes o asociaciones empresariales y una serie de procesos o de actividades, ¿no? Que son acciones formativas, jornadas de intercambio y actividades de asesoramiento, ¿no?
Y este, digamos, es una primera, no un primer paso, ¿no? Imaginarte este escenario, pero este escenario está incompleto. Y este escenario está incompleto por una sencilla razón, y es que porque aquí no se percibe cuáles son esos supuestos por el cual nosotros proponemos esto. Es decir, digamos, estas actividades que nosotros proponemos, estas actividades formativas, ¿por qué consideramos que se van a capacitar los empresarios con acciones formativas? ¿Por qué consideramos que las jornadas de intercambio, las actividades de asesoramiento van a propiciar, ¿no?, el desarrollo de planes de desarrollo? ¿O por qué el fortalecimiento de redes empresariales va a llevar a un incremento de la capacidad productiva en la comarca, ¿no? Esto es algo que estoy convencido que todas y todos, digamos, tenéis en la cabeza distintos criterios, distintas suposiciones por las cuales esto se va a llevar a la práctica, por las cuales esto se genera, ¿no? Pero lo importante es explicitarlas, porque, como comentaba antes, los distintos actores que operan en el territorio no tienen por qué tener las mismas creencias y los mismos supuestos, y porque además la interrelación y la suma de las distintas percepciones lo que van a hacer es a enriquecer esta cadena de resultados, ¿no? Y van a viabilizar probablemente las estrategias operativas y los planes de acción. Y este es el segundo paso de la construcción de una teoría de cambio, ¿no? Y que tiene que ver con los supuestos, ¿no? ¿Qué entendemos por un supuesto, ¿no? Pues un supuesto es la definición de la RAE. Es un supuesto, es algo que se considera cierto aun cuando no se ha probado su veracidad. Esta es la definición de la RAE de supuesto y me parece interesante porque habla de la incertidumbre. Es decir, el supuesto, esos mecanismos, ¿no?, de cambio, es una apuesta. En definitiva, es una apuesta. Es una apuesta que evidentemente se construye en base a la propia experiencia que vamos acumulando en intervención, apoyada en producción científica, digamos, unas tienen más validez que otras, pero todas en determinado momento tienen validez. Es más, hay distintas aproximaciones científicas a un fenómeno. Cuando digo científicas, también hablo del campo científico-social, ¿no? Hay distintas perspectivas sobre fomentar el empleo y muchas de ellas son contradictorias entre sí, ¿no? Bueno, en definitiva representan una apuesta. Y esa apuesta es en el fondo digamos, las creencias que están detrás de ello. Y esas creencias, como vemos a continuación en la siguiente diapositiva, estas creencias tienen que ver con los distintos contextos políticos, sociales, históricos, culturales en los que nosotros nos movemos, que no son siempre los mismos. Las creencias digamos, de la población quechua en las zonas rurales no tienen nada que ver con las mías. ¿Son mejores, son peores? No lo sé, pero si yo quiero intervenir en esa zona, tendré que tenerlas en cuenta, porque si no, estoy haciendo un programa para un contexto absolutamente, digamos, sin mucho sentido y no va a generar los cambios que yo quiero generar, ¿no? También hay maneras de ver y de creer, y aquí también entran en juego elementos también ideológicos, entendiendo ideológico desde una perspectiva amplia, ¿no? No me refiero al partido que votas, ¿no?, sino ideológicos es, pues, las gafas con las que ves el mundo, ¿no? Con lo cual, ¿por qué es importante incorporar estos mecanismos de cambio, ¿no?, estos supuestos? Porque van a definir cuál es la creencia que está detrás del modelo de intervención que se propone, ¿no? Y de alguna manera va a posibilitar el que tenga o no tenga éxito. Luego veremos, digamos, las maneras para adaptarlo, ¿no? Pero de alguna manera es una apuesta. Yo quiero intervenir en el medio rural para enfocar el problema de la despoblación desde una óptica. No hay recetas. El principio de complejidad implica que no existen recetas, digamos, que sean exportables, ¿no? Mucho cuidado con la transferencia de experiencias, así como en una caja con lacito. Es decir, no podemos transferir experiencias de forma compleja porque, digamos, los mecanismos que operan en los distintos territorios son diversos, ¿no? Con lo cual, esta idea de supuesto es muy relevante
para digamos, completar esa cadena de resultados, darle sentido a esa cadena de resultados, ¿no? Quería compartir algunos ejemplos, ¿no? Viendo el primer ejemplo que hablábamos sobre el tema del incremento de la capacidad productiva, en este caso he escogido un pequeño extracto, ¿no? Cuando hablamos de las jornadas de intercambio entre agentes económicos, ¿no? Y vemos que el resultado intermedio es fortalecer las redes empresariales, pues el supuesto es que el conocimiento, la socialización e intercambio de experiencias contribuye a generar intereses comunes y contribuye al fortalecimiento de lazos, ¿no? En este caso, es un ejemplo. Esto es un ejemplo que puede o no tener sentido, ¿no? Pero de alguna manera se visibiliza, se pone encima de la mesa cuál es la apuesta. ¿Por qué yo quiero generar jornadas de intercambio? ¿Y por qué considero que se van a desarrollar estos resultados, ¿no? Porque probablemente existen otras muchas maneras de intervenir, ¿no? Pero si yo quiero generar, digamos, mi apuesta es que si yo lo que pretendo es que las redes empresariales, digamos, desplieguen, ¿no?, estrategias de intercooperación y que eso fortalezca, a lo mejor yo puedo tener la estrategia de cursos de capacitación, pero a lo mejor es que considero que estas jornadas de intercambio lo que precisamente van es al núcleo de fortalecer la socialización e intercambio. Y es desde esta óptica desde la cual yo propongo jornadas de intercambio en lugar de procesos de formación. Es un ejemplo. Simplemente lo que quería poner de manifiesto es que ese supuesto es el que determina la selección de estrategias, procesos, actividades, etc., ¿no? Si vemos el otro ejemplo, cómo, por qué, la apuesta es que para incrementar la capacidad productiva en la comarca, lo que tengo es que, fomentar esta intercooperación. Porque esta intercooperación lo que me va a facilitar es acceder a nuevas vías de financiación y el desarrollo de proyectos productivos de mayor escala, ¿no? Es decir, está muy orientado. Pueden existir otras vías para incrementar la capacidad productiva. Podemos hablar de los procesos de innovación. Y si mi objetivo o mi apuesta es que los procesos de innovación es la clave para la diversificación productiva, pues entonces tendré que poner en marcha otras cosas, ¿no? Pero, son estas ideas las que de alguna manera moldean la manera de definir estrategias, ¿no? Sin que sean como una suerte de paquetes ya preestablecidos, ¿no? De que yo genero estos procesos y estas actividades independientemente de los resultados que quiero generar, ¿no? Esto viene, evidentemente, estos son ejemplos aislados porque esto viene en un proceso de identificación, de definición y de selección de estrategias, ¿no? Pero bueno, quería comentar este. Por poner otro. Vemos cómo, tiene que ver con el ejercicio de derechos reproductivos. Este es el caso que hablaba de Bolivia, y el resultado a largo plazo es la mejora de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ¿no? Y este es, el resultado que yo quiero generar a largo plazo. Bueno, pues una apuesta es, que yo considero clave, que es incidir sobre los profesionales sanitarios, ¿no? Pero incidir sobre los profesionales sanitarios no porque sí, ¿no? Sino porque es que porque yo lo que quiero generar es una mejora de la cobertura y de la calidad de atención, ¿no? ¿Y por qué quiero generar esto a través de formación? Porque considero que se sensibiliza, porque considero que se ofrece una atención más adaptada y se facilita el acceso a las mujeres, ¿no? Y porque entiendo que la mejora de estos servicios incrementa la mejora de la capacidad de diagnóstico, detección precoz de enfermedades, y que eso conlleva una mejora de la salud sexual y reproductiva, ¿no? En definitiva, son apuestas. Por poner un último,
Este es un programa de voluntariado internacional, desarrollamos el diseño de evaluación y la propia evaluación. En este caso, lo que hicimos es la reconstrucción de la teoría de cambio, ¿no? Y de alguna manera los resultados intermedios eran adquisición de competencias interculturales y el largo plazo era conformación de agentes de cambio, ¿no? Y había una serie de procesos formativos, pero unos procesos formativos muy particulares. Era un año de proceso formativo, muy superior a la media de otros programas de voluntariado, y estaba incidido en elementos muy personales. ¿Y por qué se hacía de esta manera? Porque se consideraba que ese conocimiento personal y el cambio que se genera en la propia persona es un elemento clave para poder adquirir competencias interculturales, para poder socializarte en un tercer país, ¿no? Un país del sur. Sin ese tipo de formación tan característica, ellos consideraban que no se iba a dar este resultado intermedio. Con lo cual, digamos, no es que se den siempre procesos formativos, sino procesos formativos con una intencionalidad, desde una lógica, con una creencia, ¿no? Y bueno, son ejemplos que os quería plantear para incorporar esta idea de supuestos, ¿no? Que en el fondo remite a la idea de mecanismos de cambio, ¿no? Es decir, cuáles son los mecanismos que muchas veces son implícitos del cambio, ¿no? Explicitémoslos y pongámoslos de forma coparticipada para ver si esos mecanismos realmente se adecúan, son compartidos, etcétera, ¿no? Bien, aquí un ejemplo de una teoría de cambio de un programa de la Red Espacial de Igualdad de una ciudad. Aquí están, como veis, los procesos, los resultados intermedios y los resultados a largo plazo. Esto es como el conjunto de todo, pero, digamos, por cada uno de los resultados intermedios y resultados a largo plazo, hay un ejemplo que os pongo, que es, ¿no?, ver cómo estos supuestos de cambio operan y cómo los distintos procesos se derivan o generan una serie de resultados en base a unas determinadas creencias, ¿no?, en base a una determinada opción de cambio, ¿no? Bien. Esto era bueno, para que vieseis un ejemplo real de la graficación de una teoría de cambio. Cada uno de estos resultados intermedios responde a este resultado final que veis en granate, ¿no? Es para que veáis que, bueno, digamos que requiere un ejercicio de identificación de suposiciones por cada uno de los resultados, por cada una de las líneas estratégicas, en definitiva, del conjunto de la estrategia de intervención. Vale. Antes de poder empezar con el ejercicio, una reflexión, ¿no? Y es en torno al área de control y al área de influencia. Esto es algo que yo creo que es interesante discutirlo. Vemos desde una perspectiva más clásica de cadena de resultados en el gráfico de la izquierda, vemos cómo, en este caso es una política pública, hay la esfera de control que tenemos son los insumos sobre los procesos y sobre los productos. Es decir, lo que nosotros como programadores, nosotros como programa, tenemos capacidad de incidencia, capacidad de influencia, perdón. Más de influencia, perdona, de control. Es decir, nosotros tenemos una serie de recursos, nosotros diseñamos una serie de actividades y se generan una serie de productos. Pero, sin embargo, empezamos a perder capacidad de control en torno a los resultados y al impacto. Es decir, no tenemos, nosotros queremos generar un impacto en una sociedad, pero a partir de ahí empezamos a perder capacidad de control, ¿no? Por eso he introducido el segundo gráfico, que es, digamos, otra manera alternativa de diagramar desde la perspectiva de teoría de cambio, que en este caso establece el cambio deseado en el centro. A partir de ahí, cuáles son las condiciones del cambio y cuáles son las contribuciones del cambio. Las contribuciones del cambio serían lo que nosotros tenemos capacidad de generar. Estamos hablando, pues, de esas actividades, de esas jornadas,
en fin, de esas infraestructuras, lo que queráis, pero de alguna manera lo que podemos nosotros generar. Luego tenemos un área de influencia sobre el que empezamos a perder mucha capacidad de control, porque nosotros podemos entender que una de las condiciones para generar, para incentivar el retorno de población que emigró a las ciudades es generar servicios, ¿vale? Pero nosotros es probable que no tengamos las capacidades exclusivas para generar esos servicios, ¿no? Un ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de las estrategias de desarrollo local, en muchos casos responden a financiación de los fondos FEDER y hay una serie de actividades elegibles. Esas actividades elegibles no inciden sobre el conjunto de la realidad. Y esto es algo que siempre es interesante tenerlo en cuenta porque nos determina también cuáles son los cambios que podemos generar. Y también cuáles son las limitaciones de esos cambios, ¿no? Y un último aspecto que también es relevante es que esta idea de área de control y de influencia lo que también determina es digamos, subrayando esas limitaciones, el poder generar estrategias de interrelación, de interlocución con otros actores sobre las que sí que pueden tener competencias o sobre los que sí que pueden tener capacidad real de incidencia, ¿no? Esto es clave cuando pensamos en estrategias de desarrollo en sectores públicos, en los ámbitos, digamos, en los distintos niveles de la administración, pero también cuando pensamos posibilidades de intervención a nivel privado. En definitiva, el percibir cuáles son nuestras limitaciones nos posibilita generar estrategias de sinergias con organismos, con entidades, con actores privados, y esa suma puede incidir positivamente en el cambio que queremos generar.